Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Es un gozo congregarnos nuevamente aquí en la iglesia que el Señor levantó aquí en Arrecife. Los hermanos, mientras van llegando, van cogiendo su puesto y a pesar de esa ola de calor, bueno, fielmente nos congregamos para darle toda la gloria a nuestro Señor. Darle la bienvenida al retorno de nuestra hermana Jenny con su familia de Ecuador. Damos gracias a Dios por ese viaje, que bueno, retornó con bien. Igual, bueno, esperando otros visitantes que sé que vienen a congregarse hoy en este culto de adoración. Y bueno, los hermanos, Elcris, bienvenida, el Señor te bendiga. Y ya los hermanos, bueno, son de la casa y bueno, que el Señor sea trayendo con bien a todos aquellos que están en camino. Hermanos, les invito a buscar en la palabra del Señor. Vamos a leer la carta a los Efesios del apóstol Pablo. Vamos a leer el capítulo 1, vamos a leer los primeros 10 versículos, que habla de bendiciones espirituales en el Señor, en Cristo Jesús. Efesios 1. Vamos a leer primeramente, mejor dicho, del 3 al 10. Vamos a resumir un poco. Dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y les invito a leer el versículo 17 y 18, que nos dice la sabiduría que el Señor nos da, por medio del Señor Jesucristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Esa es la herencia que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su amor, y a Él es el que venimos a darle toda la gloria y toda la honra el día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios Todopoderoso, Señor nuestro, te queremos dar muchas gracias, Señor, por este día caluroso, Señor, aquí en Lanzarote. Pero te damos gracias, Señor, porque a pesar de ello, Señor, tú nos has puesto en nuestro corazón el seguir sintiendo la necesidad de buscarte cada día, Señor, cada domingo, en los cultos de adoración, Señor, como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor. Y damos gracias, Señor, porque vemos tu misericordia, tu fidelidad, Señor, en nuestras vidas, en cada aspecto de nuestras vidas, en nuestro trabajo, Señor, en la familia, Señor, y damos gracias por ello, Señor. Damos gracias por los hermanos que se han congregado, los visitantes, los que vienen en camino. Damos gracias por los que no han podido venir, Señor, por alguna enfermedad. Estamos muy agradecidos, Señor, porque es una iglesia, Señor, que quiere dar testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y queremos seguir haciéndolo, Señor, como tú también nos has mandado, Señor. Padre, queremos poner nuestras vidas en tus manos, Señor, primeramente pidiendo perdón, Señor, por todas las faltas, Señor, que hemos podido cometer, Señor, delante de ti. Pero ahora que estamos aquí, Señor, en la iglesia y delante de tu presencia, Señor, te pedimos perdón porque te fallamos, Señor. No somos perfectos, Señor, pero queremos cada día, Señor, que seas tú transformándonos, Señor, diciéndonos cómo vivir por medio de tu palabra, Señor. Y que en nuestro corazón, Señor, siempre esté la necesidad de seguirte, Señor. Porque sabemos que tú eres el camino, Señor, tú eres la verdad. Y lo creemos con fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, cada día para poder, Señor, seguir sirviéndote, Señor, con mucho amor. Y que muchos, Señor, que aún no conocen de ti y que tú traes a la iglesia, Señor, puedan ellos conocer todo lo que tú has hecho en ella y todo lo que puedes hacer, Señor.
Te doy gracias por el grupo de alabanza, Señor, que han preparado estos cánticos que como iglesia queremos elevar a ti, Señor. Te doy gracias por la palabra, va a ser expuesta hoy por nuestro hermano Elkin, anciano de la iglesia, Señor. Utilízalo como instrumento tuyo para que esa palabra toque nuestros corazones, Señor, nos transforme y nos guíe, Señor. Que nos guíe por la buena manera de vivir para poder agradarte, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Padre, te pedimos por aquellos, Señor, que no vienen, Señor, pudiendo venir porque están apartados. Algún día confesaron, Señor, que creían en ti, Señor, que aceptaban ese regalo de salvación, Señor. Pero tú los conoces, Señor, están apartados y te pedimos por ellos también, Señor, porque como iglesia, Señor, también oramos por ellos. Padre, queremos dar todo en tus manos, Señor, que tú nos guíes en todo. Te doy gracias por todos los ministerios también, Señor, que aún están parados por la época de verano, Señor. Y bueno, Señor, es una iglesia, Señor, que quiere agradarte en todas las áreas, Señor. Te damos todo en tus manos, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Disculpen que voy a recoger aquí la Biblia, que se me cayó. Vamos a ponernos de pie, vamos a levantarnos. Sean bienvenidos los hermanos, familiares. Aprovecho porque pregunté por ellos. Los padres de nuestra hermana Sandra que llegaron de Colombia. Oscar Evans, me dijeron. Un saludo de la iglesia y Liria también. Que el Señor les bendiga. Me extendieron una acción de gracia de Lilia por las oraciones que tuvieron por ella, por su recuperación y bueno, damos gracias al Señor porque están acá congregándose y que el Señor los trajo con bien, que el Señor les bendiga mucho. Y bueno, los hermanos que están llegando, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar En la Cruz para seguir alabando a nuestro Dios. Amén. El pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendígome su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen pastor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la
la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Me iré el pecado, fui a Jesús, mostré mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Salmo 37. Lo he titulado así, ¿cómo reaccionamos ante la injusticia? ¿Ah? Y eso es lo que vamos a aprender hoy en este Salmo. Salmo 37, vamos a leer de los versículos del 1 al 11. Amén, ¿lo tienen? Bien. Yo lo voy a leer de la versión Biblia de las Américas, seguro va a ser un poquito diferente, pero es el mismo contenido, el mismo contexto. Dice Salmo 37, del 1 al 11, es un salmo de David. Dice, no te irrites o no te impacientes, como dice la Reina Valera, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, por esta palabra. Amado Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por este salmo precioso, Señor, de tu Hijo David. Queremos escudriñar, Señor, en este pasaje. Y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por tu palabra que es inerrante, que es inequívoca, oh Señor, para que tu palabra nos instruya en esta mañana, Señor, para que sea edificando tu cuerpo, que es la iglesia, Señor Jesucristo. Oramos, Señor, para que tú unjas y bendigas a tus siervos, Señor, pero también que bendigas a los que van a ser predicados, Señor, para que no solamente seamos oidores, sino también practicantes de tu palabra. Oh Padre, oramos para que esta palabra traiga a nuestras vidas inquietudes espirituales, Señor, que nos confronte, oh Dios Santo, y que podamos entender, Señor, el reflejo de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia para con nosotros, oh Señor. Que tú nos puedas, Señor, a través de este mensaje, enseñar a esperar en ti, oh Señor, y saber de que tú eres un Dios justo. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Este Salmo 37, como les decía, es un salmo muy conocido, es muy citado en las iglesias de Cristo, pero este salmo presenta, fíjense, presenta un tema de mucha importancia teológica, pero también un tema de mucha importancia práctica, porque es lo que nosotros vivimos el día a día y cada día más, y ahora vamos a ver un poco de eso. Es un salmo de David. Y aquí vemos cómo el autor, David,
él explora, fíjense ustedes, él explora el tema del sufrimiento, cómo la gente justa sufre y cómo muchas veces la gente malvada vemos que prospera. Y él quiere explorar a través de este salmo, él explora todo esto, ¿verdad? Que está parte del sufrimiento. Y a través de los tiempos, mis hermanos, mire, y en todas las culturas del mundo, todo esto ha sido una preocupación. Ha sido una preocupación porque ¿cómo puede ser que los justos, aquellos santos de Dios, sufran y aquellos que hacen lo malo, pues estén gozándose, estén disfrutando, tengan prosperidad? Al punto, mis hermanos, que muchas veces nos hacemos las preguntas cuando sucede todas estas cosas, decimos, bueno, pero ¿dónde está la justicia divina? ¿Dónde está la justicia de Dios cuando vemos que hombres y mujeres piadosas, santas, justas delante de Dios sufren desgracia? Y a la misma vez vemos como personas que son malvadas, que están apartadas de Dios, que no quieren saber nada de Dios, personas injustas, disfrutan de prosperidad, disfrutan de felicidad, son prósperas en todos los sentidos. Y decimos, bueno, ¿dónde está entonces la justicia divina? Pues este salmo de David, el Salmo 37, trata de responder el importante tema del sufrimiento de la gente que es inocente, como también lo hace el libro de Job. Pero fíjense que el tema principal de este salmo, es precisamente el título que le he dado hoy a este mensaje. Es, mis hermanos, la reacción que todo hijo debe tener ante situaciones como esta. Ante situaciones donde aparentemente, entre comillas, aparentemente el éxito, aparentemente la prosperidad de los injustos, de los malvados, superan todo aquello que los que son inocentes deberían tener. Entonces, David quiere explorar en este tema de aquellos que tienen un aparente éxito, una aparente prosperidad, de aquellos que son injustos, como dice el versículo 1 de la versión Biblia de las Américas, los que practican la iniquidad. Me gusta el título que le da ahí, o sea, cómo lo especifica bien la Biblia de las Américas, los que practican la iniquidad. Porque muchas veces nosotros, como santos, también pues hacemos cosas que no agradan a Dios, pero nos arrepentimos delante de Dios. Pero me gusta cómo lo dice la Biblia de las Américas, porque son aquellos que practican la iniquidad. Nosotros, nuestra vida ahora en Cristo no es la práctica del pecado, pero esta gente sí. Y esto es lo que el salmista quiere explorar y quiere explicarnos en esta mañana a través de la palabra de Dios. Y lo he estructurado este salmo de la siguiente manera. De los versículos 1 al 2, nosotros podemos ver un llamado a no irritarnos o un llamado a no, como dice la Biblia, la Reina Valera, a no impacientarnos, exactamente, a no impacientarnos. De los versículos 3 al 4, nosotros podemos ver un llamado a confiar en el Señor. De los versículos 5 al 8, nosotros podemos ver un llamado a la acción. Y de los versículos 9 al 11, nosotros podemos ver la recompensa de saber esperar. Amén. Bien, lo hemos estructurado así para que lo podamos entender mejor. Entonces, comencemos con el primer encabezado, que es un llamado a no irritarnos, a no impacientarnos. Y esta primera exhortación, mis hermanos, de no irritarnos, de no impacientarnos, ¿verdad? Por este tipo de personas, por este tipo de cosas injustas que pasan en la vida, en situaciones, en nuestro entorno, quizás en nuestro trabajo, donde quiera que estemos. Mire, lo que el salmista quiere aquí, lo que enfatiza, es que nosotros como hijos de Dios no podemos irritarnos por esas cosas, ni mucho menos, fíjense como dice el primer versículo, ni mucho menos sentir envidia de ellos. Ni mucho menos sentir envidia de ellos. ¿Por qué? Miren, mis hermanos, porque si esas injusticias y todo lo que ellos cometen, parecen que son en el momento algo en lo que ellos están gozando,
déjeme decirle que todas esas injusticias, todas esas maldades no son para siempre, no son eternas, tienen un límite. Tienen un límite en lo que están haciendo, pero también en la paciencia de Dios. Dice allí el salmista que ellos morirán, y ellos van a morir igual que tú y yo, físicamente vamos a morir. Pero, mis hermanos, el destino que les espera a ellos, si no se arrepienten, es un destino que no es agradable. El autor de Proverbios nos dice algo muy similar, muy parecido. Yo quiero que me acompañen allí, Proverbios 24:19, que nos dice y nos complementa lo que David nos quiere enseñar aquí en el Señor en la palabra en el Salmo 37. Proverbios 24:19 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Fíjense bien, está diciendo lo mismo que David. Y en Proverbios 23:17, quieren apúntenlo por ahí si voy muy rápido, Proverbios 23:17 dice: no tengas envidia de los pecadores, antes persevera en el temor del Señor. O sea, dos de estos pasajes en Proverbios nos hablan lo mismo que está diciendo aquí David en el Salmo 37. No tengamos envidia de los pecadores, antes persevera en el temor del Señor. Y déjenme hacerles, mis hermanos, en esta mañana una pregunta. Déjenme hacerle una pregunta. Mire, no nos hemos sentido de verdad, no nos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas, no nos hemos sentido así, de esta manera, no nos hemos sentido quizás de una manera que nos indigna quizás la situación que estamos viviendo, lo que está pasando a nuestro alrededor, y sentimos esa indignación en nuestra vida de ver cómo otras personas que viven alejadas de Dios, que viven a espaldas de Dios, que no tienen ningún temor de Dios, que no quieren saber nada de Dios, y vemos que a esas personas les va bien, que les va mucho mejor que a nosotros. ¿No han ustedes, no se les ha venido eso a ustedes a la cabeza? ¿No han tenido ustedes esa indignación en su corazón? Porque yo sí. O preguntarnos quizás, bueno, ¿por qué nos sucede esto a nosotros? ¿Por qué es que nos pasa esto a nosotros? Porque mire, mis hermanos, si somos honestos, mire, yo creo que alguna vez nos hemos planteado esas preguntas. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estas personas prosperan y yo que quiero servir a Dios, que quiero cada día ser una persona santa en toda mi manera de vivir? ¿Por qué me va de esta manera? Y hasta nos hemos quizás sentido que la vida es un poco injusta, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? La vida es un poco injusta. Bueno, pues mire, mis hermanos, si nos hemos sentido así, entonces déjenme decirles que nosotros nos podemos identificar con muchos hombres, con muchos santos de Dios que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Amén. Como por ejemplo, Asaf. Salmo 73. Yo repartí unos papelitos, unos hermanos que me van a ayudar. El Salmo 73, de versículos del 1 al 3. Mi hermana, creo que mi hermana Belmir lo tiene. Salmo 73, del 1 al 3. Fíjense lo que dice Asaf. Amén. Casi resbalan mis pies, dice Asaf, porque tuve envidia de aquellos que prosperaban, aquellos que hacían lo malo. Fíjense que el Salmo que estamos leyendo ahora, el Salmo 37, es como la respuesta del Salmo 73. O sea, el Salmo 37 al revés, el Salmo 73, ¿no? Y ese Salmo, ¿verdad? Viéndolo de esta manera, el contexto de lo que están hablando los dos salmistas, es como, el Salmo 37 es como la respuesta a eso que está, lo que está hablando Asaf. Y aquí en el Salmo 37 dice, no te irrites. O sea, como que da el consejo de eso que Asaf nos está hablando allí en los versículos del 1 al 3. Luego podemos ver también más adelante, nosotros podemos ver cómo Asaf tenía
esa inquietud en su corazón. Asaf tenía esa lucha en su corazón. Mire, era un hombre que no tenía respuestas a muchas cosas como nosotros no la tenemos. Nosotros no tenemos la respuesta a todo. Y Asaf, ¿verdad? No tenía las respuestas a muchas preguntas, como tú y como yo, a muchas veces no tenemos respuestas. Pero mire, el Salmo 94, ¿quién me puede leer el Salmo 94 del 3 al 4? Creo que se lo di a Karina. Salmo 94 del 3 al 4. Fíjense lo que dice también allí el salmista. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Mm? Y Jeremías, otro hombre de Dios. Fíjense lo que dice Jeremías en el capítulo 12, versículo 1. Mi hija Laura nos lo va a compartir. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Como dice Jeremías, ¿por qué ellos prosperan? ¿Por qué pasa en estas cosas? Se preguntan todos estos hombres de Dios. Las cosas como esta, mis hermanos, que uno está viendo las situaciones y parece, Señor, ¿hasta cuándo? Parece como que las cosas estuvieran al revés, ¿verdad? Como que los justos que hacen lo bueno sufren y los malos prosperan, las cosas están como al revés. Pero al igual aquí que el salmista, fíjense que aquí en el Salmo 37, en el versículo 2, nos dice que no nos impacientemos, que no nos irritemos, que no nos impacientemos. ¿Por qué? Porque este triunfo, fíjense bien, este triunfo que está basado en la injusticia, esa aparente prosperidad, ese aparente éxito que tienen esos malvados que dice David aquí en este salmo, esa aparente prosperidad, dice David, es una prosperidad efímera, es corta, no es para siempre, es muy corta y no va a prosperar. Y el salmista la compara, mire, y hace una ilustración, fíjense ustedes, hace una ilustración tomando como referencia la propia naturaleza. ¿No se han dado cuenta ustedes, mis hermanos, aquí en Lanzarote, por ejemplo, cuando estamos en invierno, cuando hace un poquito de frío y llueve un poquito aquí en Lanzarote y nos vamos para el norte, cómo florecen todo, ¿verdad? Con un poquito de agua florece todo. Pero ¿qué pasa cuando viene el sol? Cuando empieza el calor. Esas plantitas desaparecen, mueren, de luego las ves todas así apachurradas. ¿Por qué? Porque no tienen raíz. Y esta es la ilustración que está trayendo David aquí, que así va a ser también esa aparente prosperidad de los injustos, que se van a secar de un día para otro, va a ser muy corta, no va a ser eterna. Y él trae esta ilustración. Y lo que nos quiere decir es que esas plantas que se cortan y se secan no van a perdurar, no van a echar raíces. ¿Por qué? Porque no tienen futuro. Y lo que el salmista quiere hacernos entender, y lo que quiere hacer entender a toda su audiencia, es que esa forma de triunfo, esa forma de éxito, esa prosperidad es temporal, es como cuando nosotros vemos un espejismo, como la niebla que un día está y el otro día no está. Así va a ser la prosperidad de los impíos. Por eso Primera de Juan nos dice, Primera de Juan 2:15, nos dice allí el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Esos son los que permanecen para siempre. Y eso nos lleva, mis hermanos, al segundo encabezado, un llamado a confiar en el Señor. Versículos del 3 al 4. Un llamado a confiar en el Señor. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva fidelidad. Pon tu delicia en el Señor, o como dice la Reina Valera, deleítate en el Señor y Él te concederá
las peticiones de nuestro corazón. Miren, mis hermanos, en este segundo encabezado, noten que aquí el salmista resalta la importancia de confiar en el Señor, de que nosotros podamos confiar en el Señor. Y el salmista lo hace haciendo un contraste en todo el salmo. Él está haciendo un contraste entre la actitud de las personas malvadas y la actitud en aquellos que son justos. Él está haciendo ahí un contraste en el estilo de vida de esas dos personas, entre los justos y entre los injustos. En aquellos, en los justos que se fundamenta en hacer el bien, como dice ahí el versículo 3. Y mientras que los incrédulos viven para ellos mismos, mientras que aquellos que no confían en el Señor viven solamente para sus deseos egoístas, fíjense bien, mis hermanos, que lo que quiera hacer ver el salmista es que los hijos de Dios recibirán una recompensa divina de la tierra, como dice ahí. Y cuando dice tierra, mis hermanos, eso no está hablando de que nosotros tengamos propiedades y tengamos mucho dinero, sino que está hablando de que tengamos como hijos de Dios una estabilidad aquí en la tierra. Pero también nos dice el salmista que recibiremos las peticiones de nuestro corazón. En otras palabras, nuestras oraciones serán respondidas. Eso es lo que está diciendo el salmista, que nuestras oraciones serán contestadas. Y miren, mis hermanos, esta frase que encontramos aquí, muy famosa, ¿verdad? Que todos conocemos de memoria, confía en el Señor, confía en el Señor. Mire, eso es como un antídoto, eso es como un remedio para la envidia, para los resentimientos que quizás muchas veces nosotros guardamos en nuestro corazón. Eso es un antídoto, confiar en el Señor. Y cuando dice deleitarse en el Señor, mire, esta palabra deleitarse en el Señor tiene la idea principalmente de permitir confiadamente que Dios y solamente Dios, escúcheme bien, sea quien nos proteja y sea quien nos cuide. Solamente nuestro Dios. Y cuando nosotros nos deleitamos en nuestro Dios, es que le estamos permitiendo a nuestro Dios que Él sea quien nos cuide y que sea Él quien nos proteja. Amén. Y cuando nos deleitamos en el Señor, mire, nuestro mayor deseo es ver que la voluntad de Dios se haga y se cumpla. Y a partir de ahí, mis hermanos, entonces es cuando Dios contesta ese deseo. Cuando los deseos que yo tengo están en sintonía con la voluntad de Dios. Ahí, mis hermanos, escúchenme bien, ahí es cuando esos deseos de nuestro corazón reciben un sí de parte de Dios. Cuando están alineados con la voluntad de Dios. No confundamos lo que quiere decir aquí el salmista, que Él cumplirá o nos dará todo lo que nosotros pedimos, porque no es así. Él no es un genio de la lámpara, sino que Él lo que está diciendo es que cuando nosotros, los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios está transformando mi vida, ahora los deseos de mi corazón van a estar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y ahí Dios entonces va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Amén. Y esos deseos que nacen del amor por las cosas que le agradan a Dios, por las cosas que Dios quiere, por las cosas que Dios ama. Dice primera de Juan 3:22, dice, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Ahí, cuando pasa esto, es que Dios, ¿verdad? Recibiremos de Él lo que nosotros le pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Y esto nos lleva, mis hermanos, al tercer encabezado, que es un llamado a la acción. Versículos del 5 al 8. Miren, mis hermanos, en estos versículos del 5 al 8, nosotros podemos ver que una de las reacciones humanas, hablando humanamente, una de las reacciones que nosotros tomamos muchas veces ante las injusticias y ante aquellas cosas que nos indignan es que nosotros nos irritamos.
la irritación. Muchas veces nosotros nos irritamos, perdemos la paciencia, ¿verdad? Cuando vemos cosas como esta y nos irritamos y hasta el punto, mis hermanos, que nos volvemos iracundos. O sea, con un enfado, pero al límite. Nos enfadan estas cosas. Pero el salmista dice que la persona que verdaderamente confía en Dios, que aquella persona que verdaderamente ha puesto su confianza en nuestro Dios, entonces permanece atento, permanece paciente, esperando la respuesta de Dios. Como dice ahí al principio, guardando silencio y esperando al Señor. Amén. Calladitos, guardando silencio, pero esperando al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que cuando nosotros nos irritamos, que cuando nosotros nos enfadamos, ¿eh? Muchas veces salen de nuestra boca cosas que no glorifican a nuestro Dios. Y muchos dicen que las palabras se las lleva el viento, pero mire, mis hermanos, lo que tú has soltado por la boca, ya lo has dicho. Y eso queda ahí en el corazón y en la mente de otra persona. Entonces, es mejor, mis hermanos, ante toda esa situación, como dice allí en los versículos del 5 al 8, guardar silencio ante Él y esperar en Él. Amén. Dice que la espera, muchas veces decimos, ¿verdad? Que el que espera desespera, ¿no? Que en la espera se desespera. Y es verdad. En esa espera muchas veces nos desesperamos. Así dicen. Pero miren, mis hermanos, Dios es todopoderoso. Amén. Y Él actuará. Como dice la Reina Valera, y Él hará. Pero Él actuará. ¿Y saben por qué? Porque nuestro Dios es fiel, como cantábamos. Nuestro Dios es fiel y Él cuida a los suyos. Y sus ojos están puestos ante aquellos que hacen lo justo. Aunque tú no lo puedas ver en el momento, espera en Él. Espera confiado en Él. La palabra que usa aquí el salmista, encomendar, mire, esa palabra tiene la idea de dejar en manos de otro, en manos de otra persona, aquello que tú encargas, o sea, dejar en las manos de otro. Les voy a poner una ilustración. Cuando nosotros vamos a correos, ¿verdad? A poner un paquete que quizás va para el extranjero o va para la península, ponemos un paquete y se llama así, encomienda. Posemos una encomienda y la llevamos a correo, ponemos ese paquete, quizás nos hemos llevado muchos días empacando, embalando la caja y todo, pero cuando ya la ponemos en correos y la dejamos ahí, ya la encomendamos a correo y nosotros descansamos porque ya ellos son los que se van a ocupar, no yo. Y ahora nosotros descansamos en que correo, ¿verdad?, haga llegar ese paquete a su destinatario, ¿verdad? Ya no es asunto nuestro. Ya nosotros lo hemos encomendado allí, hemos puesto la encomienda. Pues eso precisamente es lo que el salmista quiere decirnos aquí, que encomendemos al Señor, que dejemos todo en las manos del Señor, no en las nuestras, sino en sus manos. Así que, mis hermanos, mire, si vamos a confiar, escúcheme bien, si nosotros vamos a confiar en el Señor y vamos a esperar en el Señor, entonces debemos pasar a la acción. Ya el salmista nos ha dicho todo lo que no te irrites, que no te desesperes, que no hagas lo malo, pero ahora viene nuestra parte, ahora viene la acción. ¿Y cuál es nuestra parte, mis hermanos? Pues nuestra parte es encomendar, dejar todo en las manos de Dios, encomendar todo en las manos de nuestro Dios, ¿no? Toda nuestra vida, todos nuestros caminos, todos nuestros planes, mis hermanos, todas nuestras metas, nuestros proyectos, ponla en las manos de Dios. Mire, ¿saben por qué muchos cristianos, escúcheme bien, saben por qué muchos hijos de Dios todavía están luchando con cosas, todavía están fatigándose, luchando con cosas que vienen del pasado y siguen luchando con ellas? Precisamente por esto, porque no han encomendado a Dios todas esas cosas. No han dejado en manos de Dios para que Él se encargue de eso, sino que siguen luchando ellos mismos con sus propias fuerzas. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que cuando ya no tienen fuerzas, que cuando ya no pueden más, su última opción es venir a Cristo. Señor, ayúdame. Pero el salmista nos está diciendo que es todo lo contrario, que debemos encomendar todo a Él, esperar en Él y descansar en Él. Amén. Mateo 11, 28 al 30.
Vamos al Nuevo Testamento. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Un pasaje muy conocido, Mateo 8, del 28 al 30. Dice nuestro Señor Jesucristo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso. Fíjense bien, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Vengan a mí, dice el Señor. Vengan a mí. Y un pasaje muy conocido, primera de Pedro 5:7, ¿no? Echando toda ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Echa toda ansiedad sobre Él. Eso es lo que nos está diciendo el salmista cuando dice que encomendemos todo a Él. Echemos toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y el versículo 8, noten allí el versículo 8, me gusta cómo lo dice la Biblia de las Américas, dice, deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Qué bueno. Y eso es precisamente, mis hermanos, lo que pasa cuando nos irritamos, cuando nos impacientamos, cuando no esperamos en el Señor, cuando no echamos las cargas en nuestro Dios, cuando no encomendamos todo delante de nuestro Dios, que nos irritamos. Y cuando nos irritamos, dice aquí el salmista en la versión Biblia de las Américas, mire, que solo vamos a hacer lo malo. No crean que cuando nosotros nos irritamos y nos impacientamos, perdemos la paciencia, vamos a hacer algo bueno. No, no. Siempre hacemos lo malo. Siempre hacemos lo equivocado. Y ya cuando estamos en frío, ya cuando lo hemos pensado, cuando pasa un rato, entonces nosotros decimos, ¿por qué hice esto? ¿Por qué actué de esa manera? ¿Por qué me precipité de esa manera? Guarda silencio y espera en el Señor. Amén. Mis hermanos, déjenme recordarles que las actitudes, las reacciones que nosotros tengamos en nuestra vida ante todas estas situaciones, mire, eso es un testimonio de que somos hijos de Dios. Recuerden que estamos siendo vistos por todos. Y todas esas reacciones que nosotros tengamos en estos momentos van a hablar de Cristo. Van a hablar de Cristo, del testimonio de la confianza que nosotros tenemos en Cristo. Y es cierto, mis hermanos, también es cierto que muchas veces, mire, hay cosas que nos indignan, es verdad. Hay cosas que nos llenan de enojo, que nos indignan, situaciones que parece que los demás como que prosperan, que vemos que a aquel no le pasa nada. Muchas veces vemos que, bueno, ¿y por qué esta gente hace todo esto y no reciben un castigo? ¿Por qué estas personas hacen aquello, verdad? Y antes les va bien, antes son prósperos, están con éxito en todas las cosas que hacen. Pero el salmista nos dice que no nos irritemos ni tengamos envidia de todas estas cosas. Pero Dios, mis hermanos, ve todo. Y tarde o temprano, escúcheme bien, tarde o temprano, todas esas injusticias recibirán su castigo. Todas esas injusticias recibirán su merecido. Y el bien será recompensado. ¿Y saben por qué? Porque Dios es justo. Dios es justo. Amén. Y eso nos lleva al cuarto encabezado y último de los versículos del 9 al 11. La recompensa de esperar en Él. Al final, mis hermanos, en estos versículos del 9 al 11, nosotros podemos ver, mire, que el pecado no compensa, para nada. El pecado no compensa. Todo lo que viene del pecado, mire, es una esperanza falsa. Así en el momento que tú estás haciendo eso malo, tú parece que no estás haciendo nada, ¿verdad? Parece que estás prosperando, parece que te va a ir, que te está yendo bien, pero no nos engañemos porque el pecado, todo lo que viene del pecado es una esperanza falsa. Y es por eso que, como dice aquí en el versículo 8, mis hermanos, no debemos caer en el pecado porque el resultado de esas acciones, dice aquí el salmista, el resultado de todas esas acciones malas son la destrucción.
Mientras que dice el salmista que la recompensa de los que confían en el Señor es la posesión y el disfrute de la tierra. Y eso, mis hermanos, eso es un símbolo de prosperidad. Eso es lo que está hablando el salmista aquí, de que poseerán la tierra, la posesión y disfrute de la tierra, es un símbolo de prosperidad. Es un símbolo de estabilidad. En otras palabras, es un símbolo de que Dios nos bendice, cuando esperamos en Él. Y sigue diciendo allí el salmista que muchas personas, ¿verdad?, pueden disfrutar de muchas riquezas. Muchas personas pueden estar disfrutando de mucha prosperidad, de riqueza, de fama, pero todo eso va a ser por un tiempo. Todo eso va a ser por un tiempo. ¿Por qué? Porque todo eso tendrá un término, todo eso terminará. Y morirán y pasarán al olvido, como han pasado al olvido muchos famosos, muchos políticos, muchos hombres que han pasado por esta vida, muchos artistas poderosos de este mundo, y todos ellos, ¿verdad? Todos ellos pasarán, todos ellos valorarán quizás muchas cosas, pero morirán, y todo lo que ellos valoraron, que creyeron importante para sus vidas, eso quedará. Y ellos morirán, como todos. Y no estoy diciendo, mis hermanos, que no disfrutemos de las riquezas o de lo que Dios nos provee. No, no, eso no es malo, mis hermanos. Sino que disfrutemos siempre y cuando todo cuanto se haga bien delante del Señor. El apóstol Pablo entendió muy bien esto. Filipenses 3, del 7 al 8. Quiero que me acompañen allí. Filipenses 3, del 7 al 8. Dice el apóstol Pablo, Filipenses 3, del 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y repito, mis hermanos, miren, no estoy diciendo que las riquezas sean malas, sino como dice aquí el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:17, el apóstol Pablo exhorta al joven Timoteo y le dice que no pongamos nuestras esperanzas en las riquezas, porque son inciertas, sino que las pongamos en Dios, porque Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Pero no pongamos nuestras esperanzas en las riquezas, porque son inciertas. Más bien pongámoslas en Dios, porque Él nos da lo que verdaderamente nosotros necesitamos y nos lo da, dice el apóstol Pablo, nos lo da en abundancia. ¿Para qué? Para que nosotros lo disfrutemos. Amén. Entonces, mis hermanos, la maldad y sus consecuencias, dice aquí en el versículo 9 del Salmo 37, serán exterminadas, mientras que la gente mansa heredará la tierra y disfrutará de verdadera paz. Fíjense, mis hermanos, noten que el salmista, lo que nos habla es del futuro, de la maldad, de la destrucción de aquellos que hacen iniquidad, que están apartados de Dios, mientras que el porvenir, la bondad y el disfrute y la plenitud de nuestra vida solamente está en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solamente en Él. Y esta enseñanza aquí, mis hermanos, en el versículo 9, mire, es el fundamento de una de las bienaventuranzas más importantes que el Señor, que nosotros podemos encontrar de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5:5. Dice, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos heredarán la tierra. Es lo mismo que está diciendo el salmista. Y quizás nuestro Señor Jesucristo hizo referencia aquí al Salmo 37:9. Así que la gente mansa, mis hermanos, es aquella que supera todas las tentaciones. La gente mansa es aquella que no se irrita por aquellas cosas, que está llena de piedad, aquellas personas que no se detienen, que no se desaniman por más de muchas cosas, muchos avances, muchos éxitos que tú puedas ver en otras personas. Las personas mansas son aquellas que no se irritan por esas cosas, por lo que tengan los incrédulos, por lo que tengan las personas malvadas, porque son personas que han confiado en el Señor, que han encomendado sus vidas al Señor. Así que, mis hermanos, mire,
ninguno, escúcheme bien, ninguno de aquellos que esperan en el Señor, que esperan en la justicia de Dios, con una actitud mansa, con una actitud noble de corazón, mire, ninguno de ellos quedarán olvidados, porque Dios los tiene en su mano. Dios los protege, Dios los cuida, y Dios los bendecirá. Así que, mis hermanos, ¿qué más podemos aprender de este Salmo 37? Podemos aprender, mire, muchas cosas de este Salmo precioso. Podemos aprender muchas cosas, pero lo más importante, mis hermanos, escúcheme bien, lo más importante que nos enseña este Salmo 37 es cómo tú y yo debemos reaccionar como creyentes ante el sufrimiento. ¿Cómo debemos reaccionar ante el sufrimiento? ¿Cómo debemos confiar y dejar toda nuestra vida en las manos del Señor, confiando que Él hará, confiando que Él actuará? Dice el apóstol Juan, el Señor Jesucristo en Juan, el Evangelio de Juan, Juan 16:33, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Y es en Él quien tenemos que encomendar toda nuestra vida. Amén. Si tú estás aquí en esta mañana y todavía no has encomendado tu vida a Cristo, déjame decirte que fuera de Él, nada podemos encontrar, nada podemos hacer. Ven a Cristo, entrégale tu vida a Cristo, encomiéndale tu vida al Señor. Y como dice el salmista, Él hará. Tú no te preocupes de lo demás, porque Él actuará en tu vida. Y si tú eres ya de Cristo, si tú estás en Cristo, mire, y no sé por qué situación estás pasando, pero déjame decirte algo. Dios es justo. Dios hará justicia. Y el Señor tiene sus oídos puestos, tiene sus ojos puestos, perdón, en los aquellos que son suyos. Amén. Y si estás en Cristo, permanece en Él. Y como dice Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tu palabra, Señor, nos anima, también nos confronta, oh Señor, y nos hace ver, Señor, quizás nuestras carencias, Señor, muchas veces nuestra falta de fe. Y te damos gracias, oh Dios Santo, porque tú nos vivificas, oh Señor, tú nos levantas, oh Señor, y a través de tu palabra nos enseñas, Señor, para que podamos, Señor, tener tan fresco, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón todas las promesas que nosotros encontramos en tu palabra. Oramos, Señor, en esta mañana para que tu palabra, Señor, sea cambiando nuestras vidas, oh Señor. Que tú nos enseñes como tus hijos, Señor, y nos des sabiduría para saber cómo reaccionar ante las injusticias, ante el sufrimiento y ante aquellas cosas, Señor, que muchas veces, Señor, nos indignan. Guía nuestras vidas, oh Señor. Llénanos del poder de tu Santo Espíritu y ayúdanos, oh Señor, a dar, Señor, buen testimonio ante todas estas reacciones que podemos tener cada una en nuestras vidas, oh Señor. Ayuda a cada persona, Señor, en esta mañana, a cada hermano, a cada amigo, Señor, que esté pasando, Señor, por situaciones injustas. Señor, guíalo, ayúdalo, Señor, y enséñanos a guardar silencio y a esperar en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor... Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo
brindaremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Sí, amado Dios Todopoderoso, Señor nuestro, aquí en tu casa, Señor, queremos darte muchas gracias, Padre, porque has permitido, Señor, que nos podamos congregar en tu nombre y darte toda la honra, Señor. Ahora que nos despedimos de este lugar, Señor, cuídanos, Señor, llévanos con bien a cada una de nuestras actividades, Señor. Y queremos que tu palabra, Señor, que siempre pone a disposición de nosotros por tu amor, Señor, pueda transformarnos cada día, Señor, y que nosotros podamos ponerlas en práctica. Y de esa forma, Señor, ser sal y luz en este mundo, Señor, un mundo que está perdido, apartado de ti, y un mundo que necesita de ti, Señor. Bendícenos, Señor. Te damos gracias por los hermanos que están aquí congregados, por Manuela que está conectada, Señor, y damos gracias también por los hermanos que no pudieron acudir, para que seas tú, Señor, cada día de nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor, y que podamos nosotros seguirte como tú quieres que lo hagamos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos y hermanas. Quedamos despedidos.